Me- Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar organizado por la Fundación FUNEF. Mi nombre es Sebastián Lamari, yo soy médico neumonólogo y fellow de enfermedades intersticiales del Hospital de Clínicas y vamos a estar junto con la doctora María Eugenia Perticone, también médica neumonóloga y fellow del Hospital de Clínicas, como moderadores de este webinar. Antes que nada, quería agradecer a, bueno, a toda la audiencia que está hoy viernes a esta hora junto con nosotros, principalmente a las dos speakers que nos están acompañando, que a continuación la vamos a presentar, y a los expertos que integran el panel de discusión. Muchas gracias al doctor Juan Ignacio Engelmayer, a la doctora María Otaola y a la doctora Silvia Cuadrelli, que están siempre junto con nosotros. Bueno, hoy vamos a abordar un tema que es clave y que está en plena evolución en el último tiempo, que es la integración entre la clínica y las multiómicas en lo que es la fibrosis pulmonar, haciendo énfasis en lo que es la medicina de precisión que se busca hoy en día. Bueno, vamos a empezar con las presentaciones. Les pedimos que todas las preguntas que tengan las vayan dejando en el chat y después al final de las presentaciones las vamos a ir leyendo. Bueno, voy a presentar a la primera speaker. Bueno, para mí es un placer presentar a la doctora Pilar Rivera Ortega. Ella es médica neumonóloga con su especialidad en enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Es jefa del servicio de neumonía estatistical familiar del Hospital Royal Devon and Exeter de Inglaterra y ella es secretaria del grupo PID Raras de la ERS. Así que bueno, bienvenida Pilar y te dejo que inicies con tu presentación. Muchísimas gracias, Sebas, y María Eugenia también, excelentes moderadores. Gracias, Juani, Silvia, María, y obviamente a la excelente ponente también que vamos a tener, Maru. Es un honor para mí ser ponente en este webinar de FUNEF y espero que eh, sea esta una actividad regular que podamos hacer respecto a este y muchos temas dentro de Intersticio. Voy a compartir ahora mi pantalla. Estoy enviando la solicitud. Juanes, si por fin me puedes dar el acceso em, para poder compartirla. Sí, ahí estoy. Fantástico, gracias. A ver si ahora ya lo... em, ujú. Listo. Fíjate ahí. Fantástico. Sí, yo creo que ahora sí. Fantástico. Entonces ahora me dices luego en el momento que puedas ver. Ajá. En el momento que puedas ver la pantalla completa. ¿Puedes ver Listo. la pantalla completa ahora? Sí, está en modo presentador, pero no está completa. Está en modo que se Ajá. ve el next slide. Sí, Pero esto no sé ahora cómo, porque debería verse, déjame ver si lo, porque no debería verse el next slide. Si hay alguien por ahí que es más como, más tecnológico que yo y me pueda decir cómo puedo anular esto, salí, el next. salí de ahí apretá el de abajo a la derecha Sí, directamente. porque lo apreté este de aquí, Y Juani. debería ser ese. A ver. Sí, lo apreté. Sí, Ah, pero ese. espera. Ah, es que está conectado. Espera, ya sé lo que pasa. Lo desconecto. Es que tengo acá doble ¿Tenés dos pantalla. monitores? Sí, ya lo Entonces, desconecté. Lo desconecté ahora el otro y ahora debería ser ese. ¿Qué tal ahora? Listo. perfecto, ahora se ve bien. Fantástico, fantástico. Ya desconecté. Ya lo decía yo, alguien que sea más tecnológica. Fantástico. Ahora los minimizo a todos. Los pongo como por acá arriba. Vamos. El tema que vamos a tratar ahora en los siguientes más o menos 25 minutos es sobre fibrosis pulmonar familiar en la práctica clínica.
una experiencia de la práctica de clínica especializada que tenemos aquí en Exeter, en Reino Unido, y con un abordaje integral. Esto es un poco, obviamente, y vamos a ver si puedo, cómo puedo ocultar todo esto para que no se vea, bueno, sino este es un poco la introducción de lo que vendría a ser toda la, fantástico, ya se ha ido eso, la introducción de lo que vendría a ser un poco la parte de genética en EPID. Esto ustedes ya lo saben muy bien, pero en general sabemos que cuando hablamos de predisposición genética, no estamos hablando de nuevas enfermedades dentro de la clasificación de la CEPID, que obviamente tenemos una clasificación actualizada que fue publicada en septiembre del año pasado. Cuando hablamos de fibrosis pulmonar familiar o PID familiar, no es un nuevo tipo de PID. Podemos tener, como podemos ver aquí en este gráfico, fibrosis pulmonar idiopática, podemos tener conectivopatías o enfermedades autoinmunes sistémicas asociadas a EPID, y estas enfermedades pueden presentarse en pacientes con predisposición genética, que en algunas ocasiones, y cuando digo algunas ocasiones puede ser más o menos entre un 15% o un máximo 20%, somos capaces de identificar aquel gen que tiene una variante patogénica, que es lo que antes denominábamos mutación, que es lo que está causando la enfermedad. Y es así como podemos ver que los mismos genes generalmente son los que están ubicados en los extremos de los cromosomas, que es lo que vamos a llamar a partir de este momento telómero. Cuando encontramos variantes en estas zonas, es lo que nos va a causar este tipo de problemas, tanto a nivel pulmonar, y si es a nivel pulmonar, puede causar fibrosis pulmonar, como también puede causar problemas en otros órganos que los vamos a ver a continuación. Entonces, aquí en este gráfico podemos ver que, por ejemplo, si estamos hablando de variantes en genes relacionadas al telómero, como por ejemplo aquí el gen TERT, lo podemos ver en fibrosis pulmonar idiopática, pero también en enfermedades autoinmunes asociadas a EPID, y también puede estar presente en las NINES y puede estar presentes en las fibroblastosis pleuroparenquimatosas. Es decir, no son enfermedades diferentes, son las mismas enfermedades, los mismos tipos y subtipos de EPID que ya conocemos, incluso con la nueva clasificación, pero que se presentan en individuos con predisposición genética que a veces somos capaces de identificar cuál es el gen en el cual existe una variante patogénica, que es lo que antes denominábamos mutación. Pero a veces no es que el gen esté mutado, es simplemente que los extremos de los cromosomas tienen una longitud reducida, que puede ser de que esto es a través del tiempo, que ha existido una serie de estímulos que ha causado una reducción más rápida de lo que deberíamos tener de acuerdo a nuestra edad, o es que a lo mejor hemos nacido ya con un telómero corto o acortado respecto a lo que deberíamos tener de acuerdo a nuestra edad. Y es así, y eso es lo que estamos viendo en el gráfico en el centro, que si tenemos ya un telómero acortado, de acuerdo a conforme vamos pasando y vamos obviamente haciéndonos mayores, con el daño adquirido, sea por el tipo de ocupación que tengamos o si hay exposición a tabaco o vapeo u otro tipo de exposiciones, a lo mejor vivimos en una zona en donde hay mucha contaminación ambiental, etcétera. Si llegamos a un límite o una, vamos a decir, una longitud en la cual se considera una longitud crítica porque es un telómero corto, puede ser el gatillo para que se desarrollen enfermedades que no corresponderían para nuestra edad cronológica. Y es cuando existe una diferencia entre edad cronológica, que es decir, que la edad que tenemos, versus la edad biológica, que es la edad la cual es la que están nuestros órganos, digamos así, envejeciendo. Y esto es un poco todo lo que está detrás de lo que vendría a ser la parte de medicina de precisión respecto a genética y genómica, porque cuando hablamos de medicina de precisión no es solamente genética, también hablamos de todos los omics, y obviamente de esto tenemos una experta que es la siguiente ponente que nos hablará un poco de esto.
Y eso es un poco para ejemplificar que si tenemos aquí, obviamente, el individuo en el centro y hablamos de fenómenos epigenéticos, que es cuando interacciona un poco lo que hemos heredado, más lo que adquirimos y la interacción con el ambiente, que está aquí. Y obviamente tenemos otros tipo de características que van a jugar un papel muy importante. Luego tenemos, había comentado que no solamente puede afectar al pulmón, sino que puede afectar a otros órganos. Y cuando menciono otros órganos, no necesariamente son órganos sólidos. Podemos hablar, por ejemplo, a nivel de la sangre y hablamos de la sangre de diversos tipos de series. Y me encanta de que tengamos a una experta de inmunología porque vamos a necesitar definitivamente la experiencia de una inmunóloga sobre esto, porque cuando tenemos problemas o enfermedades que están mediadas por afectaciones del telómero, podemos tener una inmunodeficiencia de células T. Y esto va a causar, obviamente, una serie de problemas o los individuos van a ser más vulnerables a diferentes tipos de infecciones, no solamente virales, bacterianas, fúngicas. Y esto tiene muchas repercusiones cuando estamos hablando de individuos que van a requerir tratamiento con inmunosupresión o si van a requerir algún trasplante. A su vez, también estos individuos van a tener una propensión a poder tener un fallo de médula ósea. Y también el hígado es otro órgano que puede verse afectado. Entonces, no solamente el pulmón es el órgano del cual debemos estar al tanto. Y de aquellos pacientes ya hablando de fibrosis pulmonar y que tienen un telómero corto y el consenso en general cuando hablamos de acortamiento telomérico es sobre todo si vamos a dividirlos con un Z-score en percentiles. Todos los percentiles que están por debajo del 10 percentil es lo que vamos a considerar un telómero corto y por debajo del primer percentil o 1 percentil lo que va a estar críticamente acortado. Todo lo que está por debajo del 10 percentil, telómero corto, y si son individuos que tienen menos de 60 años, que son los que están aquí en esta línea púrpura, como pueden ver aquí, lamentablemente tienen un pronóstico muchísimo peor con respecto al resto de individuos. Otro aspecto importante es sobre los tratamientos. Se había mencionado antes el tema de las telomoropatías y la de inmunodeficiencia de las células T y el posible riesgo con respecto a problemas con la médula ósea. ¿Qué pasa si tenemos individuos en los cuales tienen un acortamiento telomérico y hablamos nuevamente de por debajo del percentil 10 y a su vez van a recibir inmunosupresión? Tenemos datos del estudio Panther y todos los que nos dedicamos al intersticio sabemos de este estudio Panther y gracias a este estudio que se publicó hace muchísimo tiempo sabemos que en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática no debemos utilizar corticoides orales ni inmunosupresión porque aumenta la mortalidad y las exacerbaciones en estos pacientes. Esto fue obviamente publicación mucho antes de la existencia de antifibróticos. Se guardaron todas estas muestras y se hizo un subanálisis de estos pacientes. Lo que se vio es que en pacientes que tenían un acortamiento telomérico es donde existía este incremento de mortalidad en aquellos que estaban en tratamiento con prednisolona, azathiopina y N-acetilcisteína. Esa es la cohorte Panther. Pero luego también lo quisieron replicar con otra cohorte de otro ensayo clínico, que es un ensayo clínico para ver si uno de los anticoagulantes tenía efecto pleiotrópico como antifibrótico, que obviamente no lo tenía, pero lo importante es que se guardaron muestras y nuevamente aquellos que tenían telómero corto versus aquellos que no tenían telómero corto y se vio cuál era la diferencia. Nuevamente, esta es la diferencia, la mortalidad aumentaba en aquellos que tenían acortamiento telomérico y obviamente utilizaban la terapia con corticoides e inmunosupresión. Esto no se veía en aquellos que no tenían acortamiento telomérico. Hay una cohorte de comparación también, que es la cohorte de San Francisco, en la cual se vio exactamente lo mismo. Entonces, sí que tiene implicación e impacto clínico y podemos utilizar esto para poder predecir cómo es que se va a comportar la enfermedad y definitivamente minimizar riesgos y minimizar daños, sobre todo cuando no tenemos una primera línea de tratamiento y evitar tratamientos empíricos que podrían causar definitivamente consecuencias nefastas a los pacientes.
Y hablé antes de que tenemos unas nuevas guías, una actualización de las guías que han causado muchísimas controversias y no voy a hablar ahora de las guías, pero lo importante es que en la tabla 5 de estas guías que se publicaron en septiembre tenemos los biomarcadores moleculares. Y si ustedes se dieron cuenta en estas guías, en la tabla 5, los únicos biomarcadores moleculares que tienen valor clínico potencial, diagnóstico, pronóstico y emergente desde el punto de vista terapéutico son aquellos de los genes relacionados al telómero y la longitud telomérica. Ninguno de los otros biomarcadores séricos, sea de autoinmunidad o alguno de los otros que están aquí listados, han demostrado ni siquiera estar cerca de estos valores diagnósticos y pronósticos. Por ende, no es solamente ahora desde el punto de vista de investigación o algo de que sea para el futuro o prometedor. Está en nuestras guías y por ende deberíamos implementarlo en su práctica clínica diaria. Y también en todos estos papers que están ahora muy de moda de los treatable traits, se ha Mm. mencionado también lo de la diferencia de la edad biológica, la edad cronológica y todas las características que deberíamos tener en cuenta de la historia familiar y sobre todo esos aspectos que deberíamos tomar en cuenta para ayudarnos a predecir cómo es que la enfermedad se va a comportar. Pero con todo esto es muy importante saber de que si sabemos de que entonces ahora saber si un individuo tiene predisposición genética es importante, pero no es solamente solicitar la prueba porque la tenemos. Deberíamos solicitarla si sabemos que esta prueba genética va a modificar el manejo de la enfermedad para el paciente, que el paciente que tienes al frente y al que le vas a hacer el árbol de familia y el que estás manejando es el que vamos a denominar probando. Si va a modificar la enfermedad o el plan de manejo de tu probando o de tu paciente, entonces deberías hacer la prueba. O si de alguna manera vas a estratificar el riesgo para este individuo o de alguna manera puedes quizás extrapolar o ver cuál sería la manifestación de la enfermedad extrapulmonar o quizás ayudar de alguna forma o si fuera relevante la información para el paciente o para sus familiares. Si la respuesta a todas estas preguntas es no, es puramente investigación. Entonces es importante también, porque hay una responsabilidad médico-legal, es importante que el paciente forme parte de la toma de decisiones. Entonces, ¿qué hacemos en Exeter? En Exeter lo que hacemos es que recibimos derivaciones tanto a nivel regional como también a nivel nacional. Recordad que en Reino Unido, pues no solamente es Inglaterra, también tenemos Gales, tenemos el norte de Irlanda y Escocia. Entonces, la mayor parte de las derivaciones son más de la península, que es lo que ven aquí en el mapita, lo que está en el color verde. Sin embargo, recibimos derivaciones pues de todo eso y también de lo que aquí estaría faltando, que es el norte de Irlanda. Tenemos 4 clínicas al mes, es casi como una clínica semanal, solamente de fibrosis pulmonar familiar o como lo llamamos nosotros, neumonía intersticial familiar. Les hacemos la clínica y luego también tienen la consejería genética. Es una clínica embebida también en investigación, pero es parte de la práctica clínica y además del panel que forma parte del cuidado estándar de la salud, también obviamente si los pacientes desean, forman parte y les tomamos el consentimiento para investigación. Una vez que tenemos todos los resultados, discutimos los resultados en nuestro comité multidisciplinar de genética en ILD, que es diferente a nuestro comité multidisciplinario habitual de EPID y dependiendo de los resultados que tenemos, y esa es una forma muy simplista de hacerlo, obviamente es mucho más complicada, pero para efectos de la ponencia lo he puesto así, podemos ver y obviamente ven que siempre todos los resultados los discutimos, incluso los aparentemente negativos, todos los discutimos y a todos los pacientes les hacemos consulta de seguimiento y es bueno saber también si tenemos algún tipo de variante de significado incierto que aunque no haya sido reportado porque no es una variante de significado incierto caliente, aunque sea una tibia o fría,
pero que necesitaríamos algunos estudios de segregación o quizás hacer a otro tipo de familiares para poder hacerle un upgrade, lo que sería, o si a lo mejor es necesario poder realizar otras pruebas al mismo paciente, pero quizás sería por parte de investigación porque no están todavía al alcance como parte de la práctica clínica diaria. Y este es el panel que tenemos actualmente como parte de la práctica clínica diaria, es decir, no le cuesta al paciente. Eso se puede hacer en todos los centros de Reino Unido. Estos son los criterios con los cuales cualquier neumonólogo o hepatólogo o hematólogo puede, o obviamente genetista, puede solicitar esta prueba. Se justifica cuál es el criterio que el paciente está cumpliendo y se realiza solo el panel. Lo que se va a reportar es que si el paciente tiene básicamente o una variante patogénica en un gen relacionado al telómero o en un gen relacionado al surfactante, o a lo mejor es simplemente un polimorfismo o lo que se denomina un SNP, que lo único que se va a reportar es el MUC5B. No se va a reportar nada más, pero es cierto que durante el Comité Multidisciplinar de Genética, como tenemos formando parte como miembros de nuestro MDT a los jefes de los laboratorios a nivel de todo Reino Unido, que son los que reportan esto, es verdad de que ellos a veces nos dan más información que no se ha reportado, em, pero que en manos expertas sí que ellos pueden darnos más información como de las variantes de significado incierto frías o tibias o de lo que se llama los somatic promoters o otro tipo de información que podríamos manejarlo, pero ya obviamente solamente para personas que tienen experiencia y que podríamos tener un programa personalizado para el probando y para los familiares. Si es que no tenemos este tipo de equipo personalizado, no lo van a mencionar en el reporte. Esto ya lo saben todos ustedes, que es obviamente publicado en el 2023, que es de la ARS, del Statement de Fibrosis Pulmonar Familiar, y lo que hace es simplemente reforzar lo que les mencioné un poco más, que es cuando hablamos de síndrome de acortamiento telomérico o de telomeropatía en general, no solamente tenemos que pensar en el pulmón, sino también en alteraciones hematológicas, hepáticas, en canización precoz, y en general hay una enfermedad muy típica que está muy relacionada a afectación telomérica, que es la disqueratosis congénita. Y esto es un poco y esto lo publicamos el año pasado en este libro del ATS, que es el libro de precisión, de medicina de precisión en EPID, que intentamos que todas estas especialidades estén formando parte de este comité de genética en EPID. En Exeter tenemos todas estas especialidades, excepto el médico de trasplante pulmonar, pero lo vamos a tener a partir de junio. Porque Exeter no es un centro trasplantador, en Reino Unido solo hay 5 centros trasplantadores, pero a nivel nacional van a hacer una reunión y en junio, que hemos sido invitados ahí, voy a representar yo a nuestro servicio, vamos a obtener 2 miembros de la Sociedad Nacional del Reino Unido de Trasplante Pulmonar y 2 miembros de esa sociedad van a formar parte de nuestro MDT. Y entonces ahí completaríamos esta rueda con todos los representantes. Algo interesante es que los miembros de nuestro MDT no solamente son miembros de Exeter o miembros a nivel nacional, tenemos miembros que son de Europa, de Estados Unidos, y esto es muy importante porque enriquecemos obviamente la discusión y todos ellos tienen experiencia con clínicas especializadas y experiencia tanto a nivel de investigación como también de práctica clínica en el manejo de estos pacientes. Y ya se ha publicado esto el año pasado, que sabemos que necesitamos estos comités específicos de genética en EPID para poder personalizar el manejo de estos pacientes, sobre todo cuando los pacientes no están recibiendo ninguna terapia o quizás están recibiendo una terapia empírica desde el punto de vista inmunosupresor, inmunomodulador, y si sabemos que
tenemos una variante patogénica, lo que se llama mutación, sobre todo en un gen relacionado al telómero o un telómero corto, es quizás estos pacientes lo que van a recibir, si no hay terapia específica, pues no terapia, pero la mayoría en realidad lo que van a recibir es tratamiento antifibrótico. Y esto es importante para obviamente evitar los eventos adversos que ya habíamos mencionado previamente. Y esto es una diapositiva bastante llena, pero solamente para mencionarles que este año, en enero, se publicó un consenso de un statement de lo que sería el síndrome de acortamiento telomérico y trasplante pulmonar. Este consenso es muy importante porque por primera vez se intenta ser un poquito más inclusivo y antes los pacientes con telomeropatías se creía que obviamente era mejor no ponerlos en lista de trasplante, eran muy complicados y mejor ni derivarlos. Ahora es la vertiente totalmente contrario, que es decir, derivarlo de forma más temprana. No existe una diferencia en cuanto a la mortalidad o calidad de vida al año, lo que existe es más una morbilidad durante y post trasplante, sobre todo en los 6 meses después del trasplante. Y obviamente no es de sorpresa que la morbilidad está relacionada a las infecciones, a la afectación de la médula ósea, del hígado y otro tipo de condiciones que está relacionado Mm. a la afectación telomérica. Y cuando ya miramos un poco qué vamos a hacer con respecto a la familia, si estamos viendo de que nuestro paciente sería, en este caso, esta dama, porque sé que es la paciente porque tiene esta flecha, y obviamente vemos esta familia que ya tenemos varios hermanos que en este caso están fallecidos, pero todavía tenemos aquí hermanos que no están afectos. em, es cuando, y aquí tenemos una hermana también, la menor que no está afecta, es donde tendríamos que pensar qué hacemos con los familiares de primer grado, en los cuales son mayores de edad y que podríamos ofrecer un programa de screening y también con los hijos. Entonces, esto lo habíamos pensado ya cuando estaba yo todavía en Manchester y con mi compañero Stefan Stanner, y dijimos, bueno, ¿cómo podríamos hacer un programa de screening que todavía no tenemos un consenso? A nivel mundial, lo estamos elaborando con una encuesta Delphi actualmente, pero dijimos, bueno, Mm. quizás si tenemos familiares asintomáticos, pero ya sabemos que el paciente, el probando, tiene una mutación, una variante patogénica, pues deberíamos hacer el test primero a los familiares de primer grado para ver si ellos han heredado el mismo tipo Mm. de Mm. variante y luego hacerles un screening, sobre todo en aquellos que tienen variante patogénica relacionados al telómero. Esto solamente es una propuesta, se hizo más, lo hacíamos más por el rubro de investigación, todavía necesita ser validado en cohortes externas. Y hablando un poco de esto, ya esa es la parte de investigación ya terminando. En Reino Unido nos reunimos hace año y medio con los pacientes para trabajar con ellos y con diversas especialidades y creamos un grupo que se llama Telonet, que es una red para poder trabajar todos juntos y hemos escrito una pequeña revisión que ha sido aceptada en va a salir publicada en un par de semanas, supongo que saldrá publicado. Y ese es un poco lo que quizás se podría hacer en Argentina también, que ya se está trabajando muy bien y Juan que lo está liderando, pero también trabajar junto con los pacientes y otras especialidades y sería un poco la mira. A dónde apuntar. Y obviamente con los pacientes que tenemos en Exter nos han ayudado muchísimo para poder dar un poco el empuje a todo esto. Y es importante esto enlazarlo también con la investigación en red entre el resto de los centros. El NIHR es el equivalente a lo que sería en Estados Unidos el NIH. Y trabajando en red, y esto es un proyecto que lo inicié en Manchester en el 2019 y que tenía alcance a nivel de todo Reino Unido. Es como poco a poco pues se van recolectando las muestras y se va un poco, digamos así, generando conciencia sobre este tipo de enfermedades y es así como todos nosotros empezamos. Al centro del cual me uní pues por una razón, porque obviamente es un centro muy potente en el tema de genética y esas son algunas de las publicaciones que el centro del cual me he unido han presentado y ya estamos viendo cómo hacer ensayos clínicos que no son comerciales, es decir, ensayos clínicos que
son generados por nosotros mismos para intentar validar algo de que ya habíamos encontrado en ensayos, en estudios previos, pero ahora incluso para poder revertir de alguna forma quizás el daño generado por telomeropatías. Y esto obviamente estamos todavía, está en fase de estudio y para poder realizar esta segunda fase del proyecto estamos todavía tratando de recolectar dinero, básicamente. Y hablando de dinero, obviamente en Reino Unido hay esto de que el LifeArt, por ejemplo, que hay instituciones en las cuales sí, te dicen ahora pues hay para 40 millones para poder repartir entre todas las enfermedades raras y nosotros en enfermedades respiratorias ganamos 9 millones.4. Este tipo de convocatorias millonarias que hay y es gracias al esfuerzo conjunto que se puede hacer, pero esto es un esfuerzo de años. Entonces es el trabajo en red y el trabajar juntos y el conocernos y el trabajar a nivel global ayuda mucho y esto ya lo estamos viviendo y yo creo de que, y esto obviamente incluye biobanco, estamos trabajando con el biobanco europeo y yo creo que es el cómo deberíamos trabajar en red. Este es un ensayo en el cual es un estudio, el estudio Delphi, en el cual muchos compañeros de Argentina han participado y les agradezco mucho de esto. Esto fue la primera parte, la segunda parte, la primera fase del Delphi se va a presentar ahora en el ATS de este año. Eso es de lo que presentamos en el ATS del año pasado. Y con esto pensamos un poco establecer las pautas de lo que sería el ABC de cómo hacer los estudios genéticos, qué tipo de estudios, cuándo, cómo, a quién, cómo hacer la consulta genética, cómo hacer el MDT y qué recomendar a los familiares. Entonces, cuando tengamos todos los resultados, pues ya lo publicaremos. Y ensayos clínicos, pues tenemos ese ensayo clínico. Obviamente muchos de los compañeros de Argentina también están participando. En Reino Unido vamos a randomizar los dos primeros pacientes la próxima semana y tenemos otros dos que vamos a generar adicional a esto. O sea, esto es lo que está pasando actualmente. Entonces ya tenemos opciones también para los familiares y esto es lo que se viene. Entonces, los mensajes finales es que tenemos la era de la medicina de la precisión ahora. Trabajo multidisciplinario, pero hablando ya específicamente de este comité multidisciplinario de genética en MDT, se debe hacer, no solamente recolectar las muestras y decir si un ensayo, si un reporte es negativo, quiere decir que no hay predisposición genética, eso es un error. Tenemos que trabajar en red, customizar el tratamiento, derivar de forma pronta a trasplante si existe la posibilidad. Investigación es evidente y es elemental, porque si no, no avanzamos, y los grupos de soporte para pacientes y familiares. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, un aplauso. Muchísimas gracias, Pilar, por tu presentación. Realmente maravilloso lo que has compartido con nosotros. De verdad, muchas gracias. Les recuerdo a todos los participantes que pueden dejar sus preguntas en el chat para compartir luego con los expertos y el panel de discusión al final de las presentaciones. Y ahora vamos a presentar a la siguiente disertante, la doctora María Eugenia Monge. Ella es doctora en bioquímica por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora independiente del CONICET, dirige el grupo de espectrometría de masas bioanalítica y la plataforma de servicios de espectrometría de masas del CIBION y es miembro de prestigiosas sociedades científicas internacionales y de revistas científicas. Euge, te Acá estoy. hago Bueno, muchas gracias, Euge Tocaya, por la presentación. Voy a compartir acá la pantalla, así ustedes me dirán si se ve bien. ¿Se ve Sí, bien? se ve perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias entonces de nuevo por la presentación, no solo a vos, Euge, sino a todo el equipo de FUNEF. Para mí es emocionante estar hoy acá porque son pocas las oportunidades que nosotros los químicos, porque hago una pequeña aclaración, soy doctora en química, soy licenciada en química y doctora en química de la Universidad de Buenos Aires. Y para nosotros los químicos, que nos, digamos, químicos analíticos, que desarrollamos estrategias de metabolómica, que ahora vamos a ver de qué se trata la metabolómica,
con aplicaciones en salud, en el área de la salud. Es un lujo poder interactuar y participar de este tipo de reuniones interdisciplinarias donde podemos compartir nuestros abordajes, nuestro conocimiento, nuestras estrategias desde la química analítica y ver cómo nosotros podemos ayudar y contribuir con ustedes los médicos como para que el fin último sea dar un beneficio a los pacientes. Entonces, un poco la charla se titula Metabolómica en fibrosis pulmonar, biomarcadores emergentes y potencial transnacional, y vamos a ver qué es lo que se puede hacer en función de el know-how que tenemos acá en Buenos Aires, en el Centro de Investigaciones en Bionanociencias. Les quería compartir un poco algunas fotos y, digamos, para los que no me conocen, que son la mayoría, dónde estoy ubicada, en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Se creó un instituto en el año 2012 y yo fui repatriada por el CONICET en el año 2014, después de estar durante muchos años trabajando en Europa y también en Estados Unidos. Y la idea un poco de construir este centro fue desarrollar nuevas áreas de investigación que hasta el momento no habían sido exploradas en Argentina, eran áreas emergentes. Mi rol fue fundar y crear el grupo de bioanalítica, de espectrometría de masas bioanalítica en el CIBION. Aquí hay una foto del 2014, de hecho, de lo que era mi laboratorio en el instituto, un instituto vacío que solamente tenía mesadas. Y para nosotros los químicos ver un lugar así es como una mina de oro, pero hay que llenarla con todo el equipamiento que nosotros usamos. Y acá son fotos entonces de mi laboratorio hoy en día, donde tenemos equipamiento de punta. Para ustedes que, digamos, son máquinas, estas fotos son sistemas de cromatografía líquida acopladas a espectrómetros de masa. Estos equipos acá, no sé, se ve bien que estoy marcando con el mouse. Son espectrómetros de masa. Y lo que justamente nos permiten hacer estos equipos es, por ejemplo, a partir de una muestra biológica, que puede ser una muestra de orina, una muestra de suero de un individuo, es extraer los metabolitos, que son las moléculas pequeñas, ahora vamos a ver un poquito más, moléculas pequeñas como el colesterol, un aminoácido, la glucosa, cualquier azúcar, poder separarlos en un sistema de cromatografía por las propiedades físico-químicas de las moléculas y después en un espectrómetro de masa poder separarlos de acuerdo a la masa y la carga de los iones que se generan en la fuente de ionización del espectrómetro. Dicho esto, la idea es, a través de una especie de balanza molecular, tener como una huella digital de todas las moléculas que podemos detectar a partir de una muestra biológica. Y luego, a partir de herramientas de quimiometría, de análisis estadístico, poder encontrar cuáles son esas huellas digitales que nos están diferenciando los grupos de muestras. Entonces, básicamente nosotros en el laboratorio lo que hacemos es desarrollar métodos analíticos basados en espectrometría de masas con abordajes de metabolómica y lipidómica, y ahora voy a ir más en detalle a qué significa hacer esto, con el objetivo final de encontrar huellas digitales o potenciales biomarcadores que nos permitan entender qué vías metabólicas están siendo alteradas por el efecto de una perturbación en un sistema biológico, que pensándolo en un individuo, en un paciente, va a ser la perturbación dada por una patología. Eso en el caso de todas las aplicaciones en salud. También en el laboratorio hemos desarrollado y seguimos desarrollando aplicaciones en medio ambiente y en el área de alimentos. Pero como después les voy a mostrar, la mayoría de nuestras aplicaciones en estos 11 años, 12 años de trabajo han sido en el área de salud. Y para los que tal vez no están tan familiarizados con el concepto de metabolómica dentro de lo que son la cascada de las ciencias ómicas, básicamente, como un poco recién mencionaba, nosotros nos abocamos al estudio global tratando de detectar la mayor cantidad de moléculas pequeñas, de metabolitos, en una muestra biológica utilizando plataformas analíticas y bioinformáticas sofisticadas. Por moléculas, los químicos, moléculas pequeñas, nos referimos a moléculas de pesos moleculares menor a 1500, o sea, dejamos afuera las proteínas, dejamos afuera el ADN, nos estamos focalizando en moléculas pequeñitas, como les di el ejemplo del colesterol, la glucosa. Y la idea es, a partir de toda esta información metabólica, poder entender
elucidar qué procesos bioquímicos están siendo alterados por esta dada perturbación, la presencia de una enfermedad, poder caracterizar distintos estadios de una enfermedad, por ejemplo, o monitorear la respuesta a un dado estímulo, que puede ser respuesta a un tratamiento, e identificar potenciales biomarcadores. En fin, hay un montón, digamos, de aplicaciones y de usos, utilidades que puede tener la metabolómica. En lo que respecta a la analítica, hay distintos abordajes, abordajes dirigidos, no dirigidos o semidirigidos. Nosotros la mayoría de los abordajes que hemos desarrollado son tipo no dirigidos, donde queremos en principio monitorear la mayor cantidad, o sea, detectar con el método analítico la mayor cantidad posible de moléculas y después a través de herramientas de bioinformática y de quimiometría y de análisis estadístico, poder encontrar cuáles son esos niveles de qué moléculas están siendo afectados por esta perturbación, que puede ser comparar controles con pacientes en una determinada situación o pacientes en distintos estadios de una enfermedad, en fin. Entonces, básicamente, si uno ubica la metabolómica dentro de lo que es el mapa o el esquema de la cascada de ómicas, podría decir que el DNA o el ADN que está relacionado con el genoma es digamos, la información que tiene el ADN es lo que podría sucederle a un individuo. El que transcriptoma o la transcriptómica que estudia el ARN mensajero nos da una información sobre lo que podría estar sucediendo en un individuo. Las proteínas, que son, digamos, aquellas moléculas más grandes que se producen a partir del ARN mensajero y que forman el proteoma o la proteómica, lo que hace es estudiar qué es lo que hace que los distintos fenómenos sucedan. Y el metaboloma es lo que está como, digamos, o la metabolómica es la base de la cascada ómica, y es lo que más se relaciona con el fenotipo o con la función. Y es la foto de lo que realmente le está sucediendo a un dado individuo, un organismo vivo, en un dado momento, en una situación. Entonces, por acá hay unos ejemplos de moléculas pequeñas, como les venía diciendo antes. Entonces, lo interesante de por qué decimos que el metaboloma es, digamos, el approach o el abordaje o la aproximación más cercana al fenotipo, partiendo desde el genoma hacia el metaboloma, es porque no solamente estamos estudiando las moléculas pequeñas endógenas, y esto tiene que ver un poco con lo que decía Pilar, no solamente son las moléculas pequeñas que corresponden al metabolismo primario o metabolitos secundarios, que en general son moléculas que actúan en cascadas de señalización, sino que también estamos leyendo en este readout que tenemos con la foto del metaboloma global los efectos de tratamiento, digamos, efectos de la dieta, del consumo de diferentes alimentos, de la calidad del agua, la exposición a todos los potenciales contaminantes del medio ambiente, desde la calidad del aire, los aerosoles atmosféricos, a los hábitos que tiene el individuo, hábitos de sueño, de trabajo, de estrés, de hábito de cigarrillo, los medicamentos que toma. Y no solo eso, sino también es la foto de la interacción que existe, y cada vez más hay evidencia del rol importante que cumplen los microorganismos, cómo, digamos, esta foto, digamos, del metaboloma está influenciada por este vínculo que existe entre huésped y hospedador y la microflora bacteriana que existe en el individuo. Así que el metaboloma es eso, ¿no? Una foto un poco bastante compleja y completa, donde están los efectos, no solamente, digamos, lo que eh, viene, digamos, desde el genoma, sino también todas las influencias externas y que fueron ocurriendo a lo largo del transcurso de la vida. Entonces, volviendo un poco a las aplicaciones que nosotros desarrollamos en el laboratorio en el área de salud, nos abocamos tanto a identificar y encontrar potenciales marcadores para mejorar diagnóstico y pronóstico de enfermedades, como para también entender la patofisiología de las enfermedades o qué mecanismos bioquímicos están siendo perturbados por una patología. Y en ese sentido, trabajamos bastante en los cánceres del sistema genitourinario, tenemos proyectos en dengue, en chikungunya,
proyectos también en metabolismo del cáncer, en la interacción entre macrófagos y teofoblastos, en biología neuronal. También hicimos una aplicación muy interesante y muy linda para el Hospital Gutiérrez, que está ubicado, es el Hospital de Pediatría ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que transferimos y desarrollamos y validamos un método analítico para cuantificar hormonas esteroideas en pacientes pediátricos que se está utilizando actualmente en la clínica, y es un ejemplo justo de traslación. Y a lo largo de estos años nos fuimos especializando digamos, teniendo expertise en el análisis de muestras biológicas provenientes de biobancos y de hospitales, así como también de muestras de modelos in vitro y modelos animales. Y transversalmente a los desarrollos analíticos también hemos desarrollado herramientas y bioinformáticas para procesar datos de espectrometría de masas y curado de datos de espectrometría de masas en metabolómica. Y también agregué aquí dentro del paraguas de proyectos a la fibrosis pulmonar, que es un poco lo que quiero contar al final, de qué es el proyecto que estamos llevando adelante, que están haciendo con el equipo de FUNEF y del Hospital de Clínicas y al cual tengo mucho entusiasmo. Pero simplemente para darles una idea de algunos ejemplos que hemos desarrollado en el laboratorio, les traje algunas imágenes de graphical abstract de papers que hemos publicado digamos, en lo que respecta al estudio del carcinoma celular renal de células claras, un poco para que se den idea del tipo de abordajes desde la química analítica. Hicimos estudios con abordajes de metabolómica, de lipidómica, footprinting y fingerprinting tiene que ver con el estudio de modelos in vitro, el endometaboloma de líneas celulares y el exometaboloma, los metabolitos liberados por las células al medio de cultivo. Pero hemos trabajado con gran cantidad de muestras de pacientes del Biobanco Público de Muestras Séricas Oncológicas del Instituto Ángel Roffo, que a su vez también tiene muestras del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y bueno, por ejemplo, para darles una idea, mediante abordajes de lipidómica y acoplado a modelos de Machine Learning, hemos encontrado paneles de lípidos que nos permitieron mejorar la detección de la enfermedad comparando muestras de pacientes versus controles, así como también hemos encontrado un panel de lípidos que nos permitió diferenciar estadios tempranos de avanzados de la enfermedad. Y mediante un abordaje combinado de lipidómica y metabolómica identificamos qué lípidos y qué compuestos nos permiten tener una información sobre el pronóstico de la enfermedad, teniendo muestras colectadas a lo largo del tiempo antes y después de la cirugía, de la remoción del tumor. Incluso con un abordaje de metabolómica en un estudio reciente que todavía no fue publicado, pudimos encontrar también paneles que nos permiten mejorar el diagnóstico, identificar y discriminar entre pacientes que tuvieron buen o mal pronóstico de manera retrospectiva, así como también qué metabolitos cambian sus concentraciones, sus niveles, de acuerdo a la progresión de la enfermedad, comparando distintos estadios. Todo esto es para contarles y para que se den una idea de todo lo que podemos hacer también en fibrosis pulmonar. Por otra parte, en nuestro grupo, como les decía, también desarrollamos, digamos, paquetes de curado de datos y de procesamiento de datos en el lenguaje de programación Python. Los desarrollos que hicimos los eligieron para ilustrar dos tapas de revistas en el Journal Metabolomics en 2023 y otro pipeline que también desarrollamos, lo eligieron para ilustrar la edición especial de Mujeres en Proteómica y Metabolómica. Son herramientas de open access, o sea, cualquier persona puede utilizarla en cualquier grupo de investigación en el mundo y eso es lo que también le da un carácter, digamos, de colaborativo y es un poco la filosofía que nosotros tenemos en el grupo. Y bueno, ahora focalizando en qué es lo que queremos hacer en fibrosis pulmonar y cómo queremos contribuir con ustedes, con los médicos, planteamos estos objetivos en colaboración con FUNEF y la idea es tratar de investigar cambios en los perfiles metabólicos de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y otras fibrosis pulmonares progresivas, y también de controles, utilizando estos abordajes de metabolómica y de lipidómica no dirigida basadas en espectrometría de masas, basándonos en la hipótesis de que nosotros digamos, confiamos en que este abordaje de metabolómica no dirigida nos va a permitir revelar
alteraciones metabólicas que van a tener que ver con cambios subyacentes, cambios patológicos subyacentes en el tejido pulmonar. Y esto nos va a permitir poder identificar potenciales biomarcadores, potenciales paneles de biomarcadores con utilidad clínica para mejorar el diagnóstico temprano y para también evaluar digamos, la progresión de la enfermedad y el pronóstico. La idea es justamente poder contribuir mediante este abordaje, complementando no solo la información química, sino también toda la información metabólica que nosotros vamos a tener con nuestras herramientas, con la base de datos maravillosa que están creando en el hospital, donde vamos a tener una metadata de, digamos, parámetros clínicos y radiológicos que nos va a ayudar a poder entender mejor qué vías metabólicas están siendo alteradas en estas patologías y eventualmente pensar en el desarrollo de estrategias de medicina personalizada. Entonces, así es como armamos este equipo interdisciplinario y vimos que había una oportunidad para que la metabolómica pueda contribuir. Este equipo está conformado por el grupo de Juan Ignacio en el Hospital de Clínicas, em, el grupo de la doctora Gabriela Ver, que también está ubicada en el Hospital de Clínicas, y ella también es profesora de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, y mi grupo en el Cibión, con todo el respaldo y el apoyo de FUNEF, también en relación a tratar de reclutar la mayor cantidad de pacientes como para poder tener un número de muestras interesante, importante, como para que nosotros podamos hacer estadística y tener resultados analíticamente robustos. Así que un poco esa es la idea detrás de este diseño que está ilustrado acá en este diagrama que hice, donde la idea es tratar de, a partir de estas muestras que vamos a ir colectando y el análisis que vamos a hacer en el laboratorio, poder tener paneles de compuestos, lípidos, metabolitos que nos permiten diferenciar pacientes con enfermedad de controles y también tener información metabólica que nos permita tener idea del pronóstico. Y eso tiene que ver con que vamos a tomar también muestras 12 meses, digamos, de una manera longitudinal, al tiempo cero y al tiempo 12 meses para los mismos pacientes. Y así tener de acuerdo a pacientes con distintos estadios o grados de avance, grados de progresión de la enfermedad, poder tener también información metabólica para poder estratificar y el riesgo y la enfermedad también. Así que bueno, no quiero extenderme mucho más. Siempre agradezco a mi grupo de investigación, a los que confiaron en mí en el 2014 en ese laboratorio vacío. Y a todos los que siguen conmigo trabajando y que se sumaron también al proyecto de fibrosis. Y para cerrar, quería también, siempre estoy avisando y difundiendo el Congreso de Metabolómica Internacional de la Sociedad Metabolómica, que este año me toca ser chair del Congreso, es un privilegio, un honor. Y es la primera vez que la Sociedad Internacional de Metabolómica va a tener su congreso en América del Sur o en América Latina, y eligieron Buenos Aires. Así que ojalá que este congreso esté cada vez más poblado de médicos y que haya cada vez más encuentros de este tipo donde podamos discutir de una manera interdisciplinaria y un abordaje interdisciplinario las distintas patologías. Yo desde mi humilde formación de química, poder contribuir en lo que pueda para ayudar a ustedes que son los expertos en la patología. Y gracias. Bueno, muchísimas gracias, Euge. Realmente brillante la presentación y fascinante para aquellos que no somos químicos. Es un universo nuevo y muy prometedor, así que gracias por compartirlo con nosotros. Tenemos varias preguntas en el chat. Algunas fueron contestadas, pero las podemos repasar para compartirlas con todos. Si están de acuerdo, Juan, las vamos leyendo. Sí, dale, métale. Bueno, la primera pregunta es para Pilar. La pregunta es de la doctora Otaola. Las variantes patogénicas asociadas al terómero y longitud telomérica nos dan un montón de información para el manejo de las ILD independientemente de fibrosis pulmonar familiar. ¿A vos te parece que a corto o mediano plazo vamos a extender este test para todas las enfermedades intersticiales?
Muchísimas gracias. Y estaba contestando ahí, perdonar que no puse ninguna tildes porque estoy con el ordenador de trabajo y claro, todo eso está en inglés, no puedo poner las tildes. Eh, Muy buena pregunta, María. Y es básicamente que no tenemos ningún trabajo que respalde que sea costo efectivo. Y además, recordar la diapositiva que les puse, que no es solamente hacer las pruebas porque las tenemos, sino es que tenemos que realmente pensar si tenemos una aplicabilidad clínica directa. Y lo que tenemos es que saber si existe una sospecha clínica, en este caso si existe historia familiar directamente, es un paciente que deberíamos ofrecerle prueba genética si la tenemos a la mano y en Argentina tenemos esa posibilidad y FUNEF está ofreciendo esta posibilidad. O si es un paciente, por ejemplo, si es menor de 50 años, tiene un tipo de neumonía intersticial primaria, que ahora se llama según las nuevas guías o idiopática, o si es un paciente que tiene características clínicas de telomeropatía, ya las hemos repasado nuevamente, alteraciones hematológicas, alteraciones hepáticas, canización precoz, o si simplemente es un paciente con EPID que está bajo consideración de trasplante. Y ya lo hemos explicado el por qué. Sí, no, Entonces, eso, este es... Ujú. eso yo lo entiendo, pero también entiendo que eso es porque eso es una muestra, digamos, enriquecida. Pero la verdad que si yo tuviera la posibilidad de a cualquier paciente mío con enfermedad indiferenciada o con FPI, la posibilidad, y le quisiera dar, FPI no, ¿no? Pero a cualquier otro, le quisiera dar corticoides a dosis medias o altas, yo si pudiera le mediría telómero a esos pacientes. Claro, lo Eh, que sé es que estamos hablando de dos cosas diferentes, porque si hablamos de temas de que le vas a hacer una secuenciación del exoma o le quieres hacer una secuenciación del genoma, en una muestra enriquecida, tienes solamente el 15% de tus pacientes van a tener una variante patogénica o probablemente patogénica en una muestra enriquecida. Con lo cual, si le haces una secuenciación del genoma o a todos, pues vas a tener, te digo, 2%. listo. Entonces, ya, entonces, si lo que me estás hablando es de una longitud telomérica, es otra cosa. Y entonces, para la longitud telomérica es algo dinámico, porque una cosa es que lo midas al momento del diagnóstico, otra cosa es que lo midas cuando alguien acaba de tener una exacerbación aguda o que se lo estás midiendo después de que ha recibido ya un tratamiento con corticoides o después de que ha recibido un tratamiento con inmunosupresión o después de que ha sido expuesto a algo ocupacional. Esto varía. Entonces, y esto lo tenemos evidencia. Y también existe el componente de atrición telomérica que es no heredada. Pero tú puedes también variar esto porque tú recuperas. Esto es algo de que también se ve y esto sin necesidad de ningún tratamiento. O sea, no es de que si tú heredas algo, pero si luego con estilo de vida, con dejar de la exposición y todo esto, entonces hay posibilidad que tu percentil, de acuerdo al Z-score del terómero, varíe, que es diferente a lo que tú heredas y de acuerdo a lo que tienes en la secuenciación del exoma. Lo que tú heredaste y con eso vas a la tumba. Tu Z-score y tu percentil del telómero varía. Entonces, ahí es dos cosas diferentes. Entonces, si tú tuvieses la posibilidad, sí, pero tú le tienes que explicar al paciente. Y entonces ahí es lo que antes se consideraba hacerlo para todos, pero luego tú qué haces con esa información y luego qué técnica realizas. Porque incluso en la RS, cuando ellos hacen las recomendaciones, pero con no tocan muy a fondo esto. Si hablamos de la técnica estándar, que es el flow fish, que es la más cara, la más laboriosa, no es lo que la mayoría utiliza. Lo que la mayoría utiliza es la quantitative PCR, pero no es la que la mayoría la considera. Y obviamente Maru va a ser más experta en eso. No es la que la mayoría considera de que debería ser la que deberíamos fiarnos. En Reino Unido están utilizando más, que es una técnica cortada, que solo te mide la longitud telomérica en el linfocito del cromosoma 17, que es el método Stella y que está validado. Y también tienes otras técnicas. Entonces, dependiendo qué técnicas te van a dar el telograma, y mira lo que te voy a decir, te van a dar el telograma con la media, y a veces tienes un telograma
que te dan una curva bimodal y la media está exacto. Y entonces cuando tú lo discutes en el MDT, tú dices, ahora, ¿cuál voy a tomar? Porque la media está dentro del rango normal y la curva bimodal de la parte, quiere decir, el límite inferior, está como si fuera un telómero corto. Este es el problema, que no es solamente tener la prueba, tengo el resultado y ahora ¿qué hace? Entonces, si tú tienes un MDT nacional o internacional, eso lo discutes y entonces luego actúas. Pero si no lo tienes, luego con tanto esfuerzo tienes la prueba y luego ¿qué haces? En vez No, de tienes un problema ahora. bien, eso es un poco lo que te preguntaba Juani, ¿qué técnica usaban ustedes y si siempre hacían las dos cosas? Las mediciones de las variantes patogénicas por exoma y la longitud telomérica en Exeter. Aquí en Reino Unido solamente tenemos el panel, que el panel es en base a la secuenciación del exoma, pero ellos solamente te van a reportar el panel de de los 25 genes, y uno es el SNP, el polimorfismo. No incluye la longitud telomérica. La longitud telomérica lo hacemos por parte de investigación o los pacientes pueden optar de hacerlo vía privada a través de la técnica Stella, pero eso les cuesta 400 pounds. Pero si el paciente quiere, lo puede hacer. Y lo único que ellos no pueden ya decir, me lo hago. Ellos necesitan que yo les haga la orden y el médico asume la responsabilidad. Entonces el paciente decide, yo se lo hago y entonces el resultado yo lo recibo y yo lo discuto en MDT. Entonces ahora los pacientes lo están requiriendo más. Cuando ellos lo hacen es con la técnica Stella. Cuando es a través de trasplante y lo hacen a través de investigación es con la qPCR. Si lo vamos a hacer con la Universidad de Exeter es con FlowFish. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un festival de técnicas. Ese es el problema. O sea, Bien. es una ventaja y si tú lo sabes analizar, Perdón, bienvenido. ¿puedo Sí, hacerte una Maro. pregunta, Pilar? ¿Han Sí. hecho para la misma muestra comparativamente con las distintas técnicas se obtienen los mismos resultados? Es una pregunta muy interesante. Lo hemos hecho con Stella y con qPCR y algunas con Flowfish y con qPCR. Obviamente Flowfish es la más estándar. Stella Technique es algo de que tenemos validación interna y externa y en Reino Unido se está considerando de que se puede utilizar dentro de lo que sería para nuestra población. Y se está utilizando para efectos de investigación que incluso muestras de Canadá ya se están enviando y de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no necesitamos sangre directamente fresca. Los pacientes reciben una caja y se pinchan como si fuera un glucotex. Lo hacen con sangre simplemente seca y devuelven la caja que ya está prepagada. Entonces esto es otra cosa. Y en España, recuerda que en el centro que me formé lo hacen simplemente con un swab bucal. Y esto es otra técnica. Entonces son una serie de técnicas que lo que no tenemos, exacto, ahí cuando abrimos los ojos, lo que no tenemos es un estudio de no inferioridad o superioridad entre las técnicas validadas en la misma población y necesitamos esto. Bien. Bien, muchas gracias Pilar. Tenemos muchas preguntas, no sé cuánto tiempo nos queda, pero hay una para Euge. Esta pregunta la hizo Juani. ¿Crees que el futuro sea la integración de la genómica con la metabolómica, es decir, una integración de los dos extremos de la cadena biológica? ¿Qué pensás que nos depara el futuro? Y si en cáncer ya hay estudios al respecto. Y a mí es como integrar las distintas ómicas, me parece fascinante. De hecho, cuando yo presenté los resultados de cáncer renal en un congreso, en una Gordon Conference, que presentábamos todos abordajes de metabolómica aplicadas en salud, una de las preguntas que me hicieron es si habíamos comparado fenotipos con genotipos. Y nosotros para esas muestras no teníamos información digamos, genética, lo cual, si nosotros para algunas de las muestras que, digamos, de los pacientes que estamos ahora invitando a participar del estudio, podemos tener información genética o de genómica, además de metabolómica, sería interesante ver si la foto digamos, que sacamos con el espectrómetro de masas
está vinculado con lo que estamos entendiendo o lo que nos está aportando la genómica y ver si es que, digamos, alguno de los dos abordajes puede anticipar algo o puede facilitar algo o, digamos, sí, ahí yo creo que hay un mundo por explorar, en otras patologías se está haciendo eso, se están haciendo abordajes multiómicos con proteómica, metabolómica, genómica, sí, sí, o sea, creo que es el futuro. O el presente, ya está, ya es el presente, porque no lo estamos haciendo en esta patología, pero existen otras. En base a esto, Maru, claro, acá es como que obviamente expresan cosas diferentes, pero la transcriptómica y la proteómica quedan ahí en el medio, pero digamos, se entiende a qué apunta cada ómica. Parecería que la metabolómica te da más información a tiempo presente y Juani te preguntaba, eh, ¿qué esperas vos? ¿De qué metabolitos esperás tener más información? Lípidos, azúcares o péptidos. Y yo me quise subir esta pregunta porque seguramente Juani está más empapado del tema y sabe más lo que están midiendo, pero yo te quiero preguntar, ¿cuántos miden? Si los eligen previamente o si directamente, digamos, los miden a todos juntos y después si piensan hacer como se hizo en proteómica, tener clusters, digamos, de los hallazgos, como distintos grupos que te pueda orientar después a un fenotipo o estamos todavía muy a ciegas. Bueno, a ver, voy de a poco. La primera pregunta es, ¿qué es lo que yo esperaría que fuera discriminante, si lípidos, azúcar? Acá me estoy basando en la bibliografía y en los pocos estudios que hay publicados con un N pequeño en general de muestras, salvo un estudio que lo hizo una industria farmacéutica. La mayoría de las publicaciones que hay, que son de algunos centros de Europa y Asia, mayoritariamente, y Estados Unidos, parece ser que los lípidos son los que están siendo más desregulados o alterados en sus niveles cuando se compara población control con pacientes con la patología. O sea, creo que puede ir por ahí, pero habría que explorar. A mí no me gusta en general encasillarme porque además, por eso hacemos un approach no dirigido y vamos a hacer un abordaje de lipidómica y metabolómica. Son dos métodos analíticos distintos porque la naturaleza química de las moléculas necesita que usemos distintas columnas, distintos solventes, distintas metodologías analíticas. O sea, la idea es poder cubrir todo, pero, digamos, con distintos abordajes analíticos en el laboratorio. Después uno puede combinar un panel, una vez que uno ya sabe qué compuestos son los que tienen los niveles alterados. Y que nos diferencian las poblaciones, uno puede desarrollar un método donde va a querer detectar y cuantificar esos compuestos puntualmente. Primero hacemos como un approach, y ahí respondo un poco a tu segunda pregunta. Sí. Primero tratamos de medir la mayor cantidad posible de compuestos. Por mayor cantidad posible te diría cientos de compuestos. Ok. En las papers vas a encontrar publicaciones que dicen que midieron miles o cientos de miles. Ahí hay mucha controversia porque hay muchas cosas, el espectrómetro da señales por todo, entonces, digamos, uno puede tener interferencias químicas, ruido electrónico, un montón de cosas y hay gente que todavía no es experta y usa, digamos, los programas computacionales como caja negra donde salen datos, entran datos y salen respuestas y eso hay que rechequearlo y para mí, cuando yo hablo de metabolitos discriminantes potenciales biomarcadores, estoy segura que yo ya me compré el estándar de la molécula, lo medí y estoy segura de que, no sé, es el colesterol o es tal aminoácido. No, no hablo como de iones o de características moleculares sin tener como la evidencia segura de que son esos compuestos. Así que un poco, creo que te respondí un poco todo, ¿no? No, no sé si me quedé. Respondiste todo, me perdiste también en un lugar, sos muy genial. No, 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 porque cuando vas a todo esto, de la molécula y las señales y los A ver, iones lo que pasa es que, claro, mezclo un poco la analítica con... A ver, vos... no, 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 soy yo la Para mí bruja, vos lo explicaste esto perfecto. es como un cambio de paradigma también, ¿no? Porque uno también está acostumbrado a que manda un análisis clínico donde se mide A, B y C. Y A me indica tal cosa, B me indica tal otra. Y acá nosotros queremos pensar como A, B y C combinados o un panel de grupo de compuestos Eso, cambiando de manera simultánea me está dando una información.
Ese es tal vez un cambio que nosotros ya lo hemos propuesto en algunas publicaciones, no solo en nuestro grupo, muchos Se grupos. hizo en proteómica eso, Los ¿no? clúster, Mary, que dijiste vos, ¿no? Esa. Eso Te faltó hablabas vos de responder eso. clusters, yo hablo de Claro. paneles, vos decís clusters, pero en definitiva es eso, es como es agrupar la información que no la información de una sola molécula. A ver, pensando, el PSA es el antígeno prostático específico que encima tiene un montón de falsos positivos. Es como la proteína de cáncer de próstata, pero tiene un montón de fallas. El PSA solito es como que se queda corto, digamos. Un poco la idea es, bueno, encontremos grupos de moléculas que a ver si nos pueden mejorar la capacidad de diagnóstico, la capacidad de pronóstico, mirándolos como un conjunto. Bueno, Excelente, clarísimo. buenísimo. Hay una pregunta más para Pilar, del doctor Casey. Si pensás que el tratamiento con danazol tiene o puede tener algún beneficio para los pacientes con fibrosis pulmonar asociada a variantes patogénicas de telómeros o longitud telomérica y si tenés experiencia con respecto a esto. Sí, muchísimas gracias. Justo estaba respondiendo la pregunta. Muy buena, Alberto. Em, Tenemos ya publicaciones al respecto de los compañeros de Australia y también de otras cortes. Lamentablemente, Danazol ha mostrado que no tiene ningún tipo de beneficio para pacientes con fibrosis pulmonar. Obviamente, estas cortes han sido muy pequeñas, pero han sido estudios randomizados. Lo que sí que muestra beneficios son para pacientes con telomeropatía y afectación desde el punto de vista hematológico, pero no para fibrosis pulmonar. Entonces es por eso de que no recomendamos danazol para pacientes con desórdenes de la biología del telómero y fibrosis pulmonar a fecha actual. Obviamente no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, pero a fecha actual no tenemos evidencia. Em, Obviamente hay mucho más por descubrir y de hecho había presentado parte de las diapositivas de mi presentación de que hay mucho más también por estudiar dentro de las hormonas sexuales y también qué cosa es el metabolismo de la testosterona y los estrógenos, qué es lo que está pasando ahí. Hay algo que no hemos terminado de descubrir. Quizás antes de poner ahí en la esquina de los castigados al danazol, quizás no es que el danazol no sirve, es que hay algo que no hemos terminado de entender, pero a fecha actual no podemos recomendarlo. O sea, esto es la respuesta en corto, que justo estaba por tipearla. Muchísimas gracias, Pilar. Creo que queda una última pregunta de la doctora Perrota para Eugenia. Si en Argentina se está estudiando la metabolómica en enfermedades reumatológicas. Que yo sepa, no, la verdad es que en Argentina no hay muchos grupos que estén haciendo metabolómica. Y de los grupos que hay haciendo metabolómica, no hay aplicaciones en salud humana, muy poquita. Bueno, gracias, Maru. Quiero cerrar. La jefa Mary me autorizó que cierre, así que voy a. Ahí está Tulito, que lo estamos viendo en primer plano acostado. Qué grande. Qué grande, Tulito. Llegué tarde. Llegaste tarde, pero estás Mal. presente, amigo, Sí, perdón, amiguito. perdón. No llegaba más. Un Bueno, problemita. qué lindo tenerte. Qué grande, amigo. Eh, Llegás para el cierre. Bueno, yo quiero agradecerle a Pilar, que es una gran amiga, que la queremos mucho, mucho. Aprendemos mucho con ella, valoramos mucho tenerla cerca, porque está muy cerca nuestro. La verdad que está siempre cerca nuestro, siempre que la necesitamos, siempre nos ayuda, siempre nos enseña, siempre nos tiende una mano y además nos hace partícipe de mucho de su research. Así que, Pili, querida, te queremos muchísimo y te agradecemos. Y agradecerle a Maru también. La verdad que estamos muy entusiasmados con la metabolómica. Gracias por intentar que los médicos entendamos un poco de esta ciencia tan nueva, que nos cuesta mucho, como dice Mary, pero nos terminamos mareando, pero estamos de a poco empezando a entender un poco este camino de la integración de las ómicas. Em, Gracias, Sebas, gracias, Euge, por la moderación, que estuvieron muy bien. A Mary y a Silvia, que bueno, sin ellas no podría hacer nada. Y mandarle un beso muy grande y un abrazo a todos los que se conectaron y se mantuvieron hasta último momento, un viernes a esta hora. Así que bueno, no sé si mucho más, no sé si Pili o Maru quieren decir alguna cosa más
pero nos estamos despidiendo. Muchas gracias a todos, así que no sé, las dejo para cerrar si quieren. La voy a dejar a Pilar que cierre porque es la estrella. Yo solo digo gracias y yo también estoy aprendiendo de ustedes un montón. La verdad que es así, un poco estos approach interdisciplinarios son para que todos aprendamos, así que yo aprendo un montón de ustedes y gracias. Muchísimas gracias, Maru. Tú eres una estrella. Yo he aprendido muchísimo de ti y te admiro muchísimo. Y admiro mucho a todos los que están aquí. Y la verdad es que sabes, Juani, María y Silvia, que los quiero un montón, que lo que ustedes necesiten, yo voy a estar aquí y voy a apoyarlos en todo lo que necesiten de este proyecto tan hermoso que han iniciado. Yo creo que es la hora de poder iniciar ya el MDT de genética en EPIT. Yo creo que tienen suficientes casos para iniciarlo. Yo creo que el momento es ahora. La invitación sigue en pie. Saben que pueden contar conmigo. Y nada, muchísimas gracias. Ha sido un honor y disfruten el fin de semana. Gracias, muchas gracias, gracias, Pili, anda a descansar, que es tardísimo, 12 de la noche. Gracias a todos, un abrazo y Muchas gracias. estamos siempre en contacto. Ya volveremos con más webinars. Un abrazo grande. Chao. Gracias a todos, gracias chicas, un lujo. Gracias, gracias, un beso.